¿Os es poco molestar a los hombres, que molestáis también a mi Dios? El Señor mismo os dará por eso la señal. He aquí la Virgen grávida da a luz un hijo, y le llama Emmanuel, y se alimentará de leche y miel, hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Pues antes que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, la tierra por la cual temes de esos dos reyes será devastada. Hará venir Dios sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde que Efraín se separó de Judá. Y en esos días silbará Dios a la mosca, que está en los cabos del río de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y se abatirán en masas sobre valles y torrentes, y sobre los huecos de las rocas, y sobre los zarzales, y sobre los matorrales, todos. En esos días afeitará el Señor con navaja alquilada del lado de allá del río, y rasurará las cabezas, los pelos del cuerpo, y quitará la barba. En aquel día tendrá uno una vaca y 2 ovejas, y por la gran cantidad de leche que darán, comerán mantequilla, pues de mantequilla y miel se alimentarán todos los que quedaren en la tierra. En aquel día, el lugar donde había 1000 vides por valor de 1000 siclos de plata, se cubrirá de cardos y de zarzas, y se entrará allá con arcos y saetas, pues toda la tierra será espinas y cardos. Y a los montes que se cavaban y escarbaban, no se irá ya por temor de las espinas y los cardos, quedarán para pastos de bueyes y para ser pisoteados por el ganado. El que aplica su espíritu a meditar en la ley del Altísimo, éste investiga en la sabiduría de todos los antiguos y dedica sus ocios a la lectura de los profetas. Guarda en la mente las historias de los hombres famosos, penetra en lo intrincado de las parábolas, investiga el sentido recóndito de los enigmas y se ocupa en descifrar las sentencias oscuras. Sirve en medio de los grandes, se presenta ante el príncipe. Madruga de mañana para dirigir su corazón al Señor, que lo creó, para orar en presencia del Altísimo. Y si le place al Señor soberano, le llenará el espíritu de inteligencia. Como lluvia, derrama palabras de sabiduría y en la oración alaba al Señor. Dirige su voluntad y su inteligencia a meditar los misterios de Dios. Publica las enseñanzas de su doctrina y se gloriará en conocer la ley y la divina alianza. Las obras del Señor todas son buenas, y, llegada la hora, todas cumplen su destino. Vestirá por coraza la justicia y se pondrá por yelmo el sincero juicio. ¿Quién conoció tu consejo si tú no le diste la sabiduría y enviaste de lo alto tu Espíritu Santo? Ella fue la que guardó al primer hombre, al que primeramente formaste para ser padre del mundo, y le salvó en su caída, y le dio poder para dominar sobre todas las cosas. Por haberse apartado de ella en su cólera, el injusto se perdió por su furor y fratricidia. Inundó luego la tierra del furor de éste, y de nuevo la salvó la sabiduría, rigiendo el justo en el leyo del desagradable. Cuando las naciones, en una concordia inicua, fueron confundidas, conoció al justo y le conservó el reprochable ante Dios,
y le mantuvo fuerte contra la ternura paternal por su hijo. Ella salvó de la ruina de los impíos al justo en su huida del fuego que descendía sobre Pentápolis. Y en testimonio de la maldad continúa la tierra desolada y humeante, y sus árboles dan frutos que no maduran, y una estatua de sal quedó cual monumento de un alma desobediente. Pues los que despreciaron la sabiduría no solo sufrieron el daño de no conocer el bien, sino que dejaron a los vivientes un monumento de su insensatez, para que no cayesen en olvido sus pecados. Pero la sabiduría libró de las penas a los que la servían, libró al justo que huía de la ira fraterna y le condujo por caminos rectos, le mostró el reino de Dios y le dio a conocer las cosas santas, le prosperó en sus fatigas y multiplicó el fruto de sus trabajos, le asistió contra la avaricia de quien lo oprimía y le enriqueció, le preservó de sus enemigos y le protegió contra quienes le acechaban, y le dio el premio de un rudo combate para que aprendiera que la piedad es más fuerte que todo. No abandonó al justo vendido y le salvó del pecado, descendió con él al calabozo, y no lo abandonó en la prisión hasta entregarle los poderes del reino y el poder sobre sus opresores, descubrió la mentira de sus acusadores y le dio una gloria eterna. Libró a la nación opresora, al pueblo santo, al pueblo puro, a la descendencia irreprochable, entró en el alma del servidor de Dios e hizo frente a reyes temibles con prodigios y señales. Dio a los santos la recompensa de sus trabajos, guiándolos por un camino de prodigios, y fue para ellos sombra por el día y luz de astros por la noche. Les hizo atravesar el mar rojo y los condujo a través de las muchas aguas, sumergió a sus enemigos y del profundo abismo arrojó a la playa sus cadáveres. Por esto los justos despojaron a los impíos, celebraron, Señor, tu santo nombre, y aún alabarán tu diestra vencedora, porque la sabiduría abrió la boca de los mudos e hizo elocuentes las lenguas de los niños. Hizo prosperar sus obras por mano de un profeta santo. Atravesaron el desierto inhabitable y edificaron sus tiendas en lugares desiertos. Resistieron a los enemigos y se vengaron de sus adversarios. Tuvieron sed y te invocaron, y les fue dada agua de la dura roca, y para saciar su sed de la áspera piedra. Se anda en busca de lo que no se tiene, pero cuando se encuentra lo que se tiene, se logra el bienestar. Un solo momento decide el futuro, entonces hay una lucha abierta por conservarlo y hacerlo aún mayor. Es posible que no se conozca el interior del ser humano y que jamás se llegue a conocer en su totalidad, pero también es posible que todo cuanto se conoce depara un brillante porvenir. Depende solo entonces de la capacidad que se tenga para resolver los más intrincados problemas que la vida a diario nos presenta. Es como si un nuevo panorama se abriese y se ofreciera a ser transitado. Esa capacidad puede ser para bien o para mal, o también para ambos aspectos, ya que lo uno no se puede dar sin lo otro. Cuanto mejor se sepa aprovechar el momento en que mejor salen las cosas, tanto más lograremos insatisfacción. ¿Y cuándo vienen los malos momentos? Somos humanos y por ende estamos condicionados a una serie de factores que nos inducen a errores. Pero si se sabe sacar una enseñanza de nuestros propios errores, es posible que nos demos cuenta de la forma de no caer nuevamente en los mismos. Pero si hay algo que el ser humano acepta, es caer 2 o más veces en los mismos errores, hasta que por fin recapacita y aprende. Solo se aprende insistiendo. Existió una vez un lejano planeta en el cual vivían ciertas criaturas de muy variadas especies. Y entre las mismas especies no había semejanzas, caso muy curioso. Igual encontraba a un pez que a unos seres capaces de dominar el amplio universo con su imaginación. De estos seres me ocuparé ahora. Eran seres, morfológicamente hablando, de estructuras muy variadas. Unos tenían el pelo largo y otros no. Unos llevaban calcetines mientras otros lo evitaban. Unos iban vestidos, la mayoría, los mayores, y otros no. Pero entre todas estas diferencias había una que era como un estándar para todos. Discutían. Y discutían hasta acalorarse, llegar a las riñas por cosas tan simples y tan menudas que eran las pocas las veces llegaban a disculparse después de haber hecho un daño catastrófico.
mas todo quedaba atrás. Eso entre los seres porque así se hacían llamar nobles. Pero había otros, no por su condición de plebeyos, que guardaban cierto rencor, cierta rencilla en su corazón y una maquinal idea de venganza por los malos tratos. Claro, los que le habían causado, porque en aquel momento no contaban los grandes tragos amargos que le habían hecho pasar a su contrincante. Y así era todo, discutían, siempre discutían, mientras amanecía, en el mismo amanecer, al anochecer, a la aurora otra vez. Y en diversas ocasiones saturadas de oportunidades, en la sopa, en la sobremesa, mientras caminaban, mientras hacían las maletas o mientras remaban en la barca, lo que en un principio parecía ser un episodio que trajese buenos sentimientos. Y es que eran así, así habían nacido, con sentimientos. Y esa era la causa de su desgracia, pues sí, su desgracia, su desdicha consistía no en tenerlos, no, eso no, sino en no saberlos administrar. En realidad poseían una incalculable riqueza, cosa por la cual darían su vida, que no supieron ver con buenos ojos de empresario para producir. Y cuando digo producir quiero decir tratar de perfeccionar. Pero al pobre corazón lo dejaban siempre en solitario. La cabeza solo servía para reconocerse entre los de la misma especie, esta de la que hablamos. Aunque muchas veces el corazón le pedía que le guiasen, que seguiría el camino que le trazaran, sea cual fuere, incondicionalmente. No pedía gran cosa, mas la cabeza era testaruda, era ciega. Eran muy pocos los momentos en que estos humanos, de quien les hablo, acudían al llamado colaborar entre ellos, pues apenas se daban cuenta de lo que sucedía, se encendían a chispas, y eso era cuando querían colaborar. Otras fueron las batallas. Pobre humano, hoy por hoy le considero. Nunca aprendió a dominar sus emociones, por tanto, nunca llegó a descubrir que había empezado a vivir. Y lo curioso de todo esto es que no se cansaban en su deseo de discutir, porque muchas discusiones surgían en distintos puntos del planeta del que les hablo, mientras unos cuantos callaban, ya sea por decencia, porque decían que había, o porque no podían ver la luz del día, porque miraban en ese preciso instante la eternidad, curioso, ¿verdad? En otros lugares del planeta, cuando apenas la luz solar rompía los cristales con su presencia, unos seres diminutos prácticamente invisibles en el magno universo, ni bacteria, vamos, reñían, y no tenían cuándo parar. La voz del genio siempre se hace sentir. Cuando ya estaban hartos de discutir, empezaban a matar. En esto tenían ingenio. Recuerdo muy vagamente aquel planeta porque hace mucho tiempo existió, pero el ver cómo se mataban ha quedado muy vivo en mi mente. Se mataban de diversas formas y todas justificadas. Desde los pequeños crímenes, unos cuantos, hasta las verdaderas masacres. Si alguien mataba a otro, siempre se inventaba una disculpa por el cual lo hacía, su cónyuge principalmente, y corría muchas suertes. Morir lentamente entre establecimientos a todo confort o morir un poco más rápidamente con el suave aroma de un gas hasta morir con los cosquilleos de una corriente eléctrica. O de mil formas, tales como rencillas entre amigos que podían darte un boleto solo de ida a lugares que no habías tenido el placer de saludar. Las masacres podían ser por acribillamiento o por bombas atómicas, que no eran más que juguetes en manos de niños con inquietudes traviesas. Estaban en la edad. Podían ser por guerras, que consistían en algo muy simple. Si alguien quería que no hubiesen tantos habitantes en su país, les decía, ¿por qué no se matan? Y así iban a la guerra. Habían otros que hacían lo mismo, pero a la inversa, los suicidas. ¿Y los que mataban de hambre? Sucedía que había un sistema plantado en el mundo que consistía en que todo debía ser comprado con papeles pintados de variados colores. Era un carnaval. Esos papeles representaban para cada individuo lo que para un estudiante las notas. Luego muchos iban por ahí persiguiendo hacer fortuna, otros ya las tenían hechas. Mas la envidia, en ese aspecto sí, porque lo que perseguía precisamente no era hacerse hambrientos, corroía. Ya venía el desastre. Fábricas y polución, pues no hacían todas las fábricas como en Zúrich. Al tener tanto dinero y sentirse acaudalados, no quiere decir acorralados, comían y comían hasta hincharse o bebían y bebían hasta apoderarse, a través de una operación quirúrgica, del riñón de un sano pobre. Los que comían y comían eran gordos y los que bebían y bebían flacos. Pero ni los gordos ni los flacos pensaban en la cantidad de gente que moría tras hora, segundo a segundo. Les tenía sin cuidado, pues no se trataba de su propio organismo. O sea, en otras palabras,
Iban despellejando poco a poco, como en una cámara de tortura, a sus propios semejantes. Y había otros seres que se comían sus carnes a medida que les despellejaban racimo a racimo, pues el no invertir en esa empresa les obligaba a invertir en la suya. ¿Y qué era más interesante? Cuando solamente les quedaba una tela por cuerpo, la utilizaban para sus hilares. Cuando no podían mirar a otro sitio por su estado tan crítico, venían los psiquiatras a estudiarlos. Cuando no podían casi respirar, les taponaban la nariz y la boca haciendo desaparecer el aire de su ambiente mediante cohetes enviados al espacio. Cuando no conocían ni a su propio mundo, ni se percataban siquiera lo que acontecía en él. Cuando sus piernas no le llevaban a ningún sitio, saltaban latigazos a sus espaldas para que trabajasen en lo que nunca podrán trabajar: vivir. Hay veces en que te encuentras personas por el camino y no sabes a dónde van ni tampoco les conoces. Son personas tristes, son personas alegres. Son personas que en un momento dado se identifican contigo plenamente, pero también como tú han de seguir su propio camino. Y es posible que en un futuro, tal vez no muy lejano, se reencuentren esas mismas personas y esos mismos caminos, pero no será idéntico al pasado, ya que cada época tiene su presente. Porque cada época tiene su presente, es muy importante vivir el actual y actuar con esas personas que hoy están en tu camino y tú en el de ellas, como si cada día fuese un mundo nuevo, ya que en realidad lo es. Vivir compartiendo todas las cosas y sintiendo el aliento de vida, el propio aire. Cada vez que te encuentres con una de esas personas, no temas, que nadie puede hacerte daño si tú no lo haces, pues el mayor daño es el que te infringes a ti mismo. Las cosas están basadas en el respeto mutuo. Hay que empezar por pensar si tenemos algo, y luego si ese algo es digno de compartir. Pensamos mucho y poco actuamos, pues las cosas se dan espontáneamente. Las cosas no se pueden hacer como tú quieres, pues has de contar que convives con otras personas que persiguen un mismo fin, la muerte, pero que, mientras, tienen varias cosas muy distintas por hacer. Si pudieses compartir con las personas que llevan tu misma línea las cosas por las cuales a diario se está trabajando, si pudieses dar un grano de arroz y entre los millones que somos, evitar el hambre de unos cuantos, si pudiésemos compartir. Pero hemos creado desde el siglo pasado el sistema monetario para que si yo quería adquirir algo y el otro nada de lo que yo tenía, hubiese un estándar que pudiese efectuar el intercambio. ¿Qué es lo que realmente nos pasa a los humanos? Creamos cosas con buenas intenciones, pero luego son maléficas para la propia humanidad. ¿Será que sembramos la planta pero no la cuidamos? ¿No la regamos? ¿No le da el sol suficiente? Pero no es realmente el dinero el problema más importante que tiene la humanidad, sino el desprendimiento. El poder decir, nada es mío, todo es nuestro. La energía es suficiente para vencer, pero es imposible andar por el mundo poniendo zancadillas y avanzando a empujones, pues somos seres inteligibles y sabemos discernir sobre cualquier situación que por delante se nos presente. Es verdad que es imposible transitar solo y también que muchas veces necesitas de esa soledad. Solo estamos de paso y de un momento a otro nos vamos. Aprendemos cosas, pero solo quizá para vivir, para adaptarnos, pues ni las propias ideas son nuestras. Las ideas son como bombillas, de tanta usarlas, se funden, de ahí que debamos renovarlas.